Lo invisible responde cuando tu mente deja de resistir. Napoleon Hill. Antes de comenzar, respira profundo y permite un instante de conciencia. Si estas palabras iluminan tu mente y fortalecen tu fe, suscríbete al canal. Cada nuevo video es un paso en la jornada de la mente que crea su propio destino. La mente humana es el único campo donde el destino es plantado. Nada de lo que hoy llamas realidad apareció primero en el mundo visible. Todo fue concebido en un espacio más sutil, donde lo invisible observa y responde. La mayoría de las personas vive resistiendo ese espacio porque teme perder el control, sin comprender que la verdadera fuerza nace cuando la mente deja de tensarse contra la vida. Allí, en ese punto silencioso, comienza el verdadero poder. No como imposición, sino como alineación. No como lucha, sino como comprensión profunda. El ser humano ha sido entrenado para reaccionar, no para escuchar. Desde temprano aprende a moverse por impulsos, a responder a estímulos externos, a medir su valor por resultados visibles. Pero la conciencia más elevada no opera desde la prisa, opera desde la quietud. Cuando la mente se aquieta, lo invisible comienza a organizar lo visible. Cuando la mente deja de resistir, la vida deja de empujar. Este es el principio que Napoleon Hill comprendió al estudiar las leyes invisibles que gobiernan el éxito duradero. No se trata de dominar el mundo, sino de dominar la mente que lo interpreta. La resistencia interna es el mayor bloque de la prosperidad. Resistir es discutir con lo que es negar el presente mientras se desea un futuro distinto. Pero la ley del pensamiento no responde a la negación, responde a la coherencia. Cuando la mente se divide, la energía se dispersa. Cuando la mente se unifica, la energía se concentra. Y toda creación poderosa nace de la concentración interna sostenida por fe consciente. Existe un silencio que no es vacío, sino inteligencia pura. En ese silencio, la mente deja de exigir y comienza a permitir. Permitir no es resignarse, es alinearse con una verdad más profunda. James Allen enseñaba que el carácter es el resultado directo del pensamiento habitual, y ese pensamiento habitual se forma en los momentos de silencio, no en los momentos de acción. Allí se decide el rumbo, allí se define el destino. Muchos buscan señales externas sin notar que la señal más clara siempre fue interna. Una intuición suave, una certeza tranquila, una sensación de dirección que no necesita justificación. Pero esa señal solo se percibe cuando la mente deja de resistir. La resistencia crea ruido. El ruido bloquea la percepción. El silencio abre el canal. Detente aquí un instante y observa tu mundo interno. Observa cuántas veces luchas contra lo que es. Observa cuántas veces tu mente se tensa esperando resultados. Escribe en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy. Nombrar la conciencia la fortalece. Reconocerla la activa. La prosperidad no responde a la urgencia, responde a la alineación. Florence Scovel Shinn hablaba de vivir en un estado de aceptación confiada. No aceptación pasiva, sino aceptación consciente. Cuando aceptas internamente, lo invisible se mueve. Cuando confías sin tensión, la vida responde sin resistencia. La mente que deja de resistir se convierte en un canal limpio para la abundancia. La fe consciente no es creer a pesar del miedo, es creer sin miedo. Es una certeza silenciosa que no necesita pruebas inmediatas. Esa fe nace cuando la mente deja de oponerse a la vida y comienza a cooperar con ella. Allí comienza la verdadera transformación. A medida que la mente aprende a soltar la resistencia, surge un nuevo conflicto interno. No con el mundo, sino con los viejos hábitos mentales. La mente condicionada no quiere perder el control. Se aferra a patrones conocidos, incluso cuando generan dolor. Pero el autodominio no consiste en reprimir pensamientos, sino en observarlos sin obedecerlos. Ese es el inicio de la verdadera libertad interior. Napoleon Hill enseñó que el mayor poder del ser humano es la capacidad de dirigir su mente hacia un propósito definido. Pero dirigir
no es forzar, es sostener una dirección interna sin tensión. La disciplina interior no es dureza, es claridad. Es elegir pensamientos que construyen, incluso cuando la emoción intenta arrastrarte hacia el pasado. La resistencia mental se manifiesta como duda constante, comparación, miedo al error. Pero cuando la conciencia observa estos patrones sin juicio, comienzan a debilitarse. La reprogramación de la mente ocurre cuando eliges no alimentar lo que te limita. Cada pensamiento que no sigues pierde fuerza. Cada pensamiento alineado con la verdad interior se fortalece. Existe una historia simbólica que revela este principio. Un viajero intentaba empujar un río para que fluyera más rápido. Cuanto más empujaba, más se agotaba, hasta que comprendió que el río fluía perfectamente sin su intervención. La mente funciona igual. Cuando dejas de empujar la vida, comienzas a fluir con ella. Y el flujo siempre encuentra caminos que la fuerza jamás descubre. La vibración mental es el resultado natural de este estado interno. No es algo que se fabrica artificialmente. Surge cuando pensamiento, emoción y creencia se alinean sin resistencia. Una vibración estable atrae circunstancias estables, no porque el mundo cambie, sino porque tú respondes desde otro nivel de conciencia. Observa cómo reaccionas ante la incertidumbre. Observa si tu mente se tensa o se abre. Esa diferencia define tu destino más que cualquier acción externa. Escribe en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy. La conciencia crece cuando se expresa. Cuando la mente deja de resistir, algo profundo se revela. Comprendes que nada externo te controla. Ni el pasado, ni las circunstancias, ni las personas. En ese instante, el poder cambia de lugar. Sale del mundo exterior y regresa al centro de tu ser. Esa revelación no es intelectual, es vivencial. Se siente como una calma firme que no depende de condiciones. La mente que comprende esto deja de reaccionar automáticamente. Entre el estímulo y la respuesta aparece un espacio, y en ese espacio vive la libertad. Allí eliges quién ser. Allí eliges cómo pensar. Allí eliges cómo responder. Ese espacio silencioso es el verdadero tesoro. La prosperidad nace cuando ese espacio se convierte en hogar, cuando ya no necesitas reaccionar para sentirte vivo, cuando ya no dependes del resultado para sostener tu fe. La ley del pensamiento actúa con mayor fuerza cuando la mente no interfiere con miedo. La vida responde con precisión cuando encuentra coherencia interna. Florence Scovel Shinn hablaba de permitir que lo invisible haga su trabajo. No interferir con ansiedad, no sabotear con duda, confiar sin rigidez. Ese estado solo es posible cuando la mente deja de resistir, cuando aceptas que no necesitas controlar cada paso para avanzar. La riqueza verdadera no es ruidosa, no se impone, se manifiesta como orden interno, claridad mental y estabilidad emocional. El dinero entonces deja de ser un fin y se convierte en una consecuencia natural, un reflejo de una mente alineada. Napoleon Hill repetía que la mente puede lograr todo aquello que puede concebir y creer, pero el creer profundo no grita, no exige, no se desespera, simplemente es, y cuando es, lo invisible responde. Permite que estas palabras se asienten en tu interior. No las conviertas en técnica, no las fuerces. Déjalas actuar como revelación silenciosa. La mente que deja de resistir comienza a crear sin esfuerzo. Si este mensaje resonó contigo, no fue casualidad. Tu conciencia estaba lista para escucharlo. Escribe en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy y sella este nuevo nivel de comprensión. Suscríbete, porque cada nuevo video es un paso en la jornada de la mente que crea su propio destino. Cuando lo invisible encuentra una mente en silencio, la vida entera responde. Cuando la mente comienza a soltar la resistencia, emerge un territorio desconocido. No es cómodo, no es ruidoso, no ofrece garantías inmediatas. Es un espacio donde los viejos patrones pierden fuerza y la conciencia empieza a observar sin intervenir.
Para muchos, este punto resulta inquietante porque el ser humano fue entrenado para reaccionar, no para permanecer presente. Sin embargo, es aquí donde se produce el verdadero cambio. La mente que aprende a permanecer en silencio descubre que no necesita luchar para crear. La resistencia mental adopta muchas formas. A veces se presenta como duda constante, otras como necesidad de controlar cada resultado, en ocasiones como comparación silenciosa con la vida de otros, pero todas tienen el mismo origen, el miedo a confiar en lo invisible. Cuando la mente resiste, se fragmenta, y una mente fragmentada no puede sostener prosperidad. Puede alcanzarla brevemente, pero no puede integrarla. La ley del pensamiento responde a la coherencia, no al deseo desesperado. Napoleon Hill comprendió que el éxito duradero nace de una mente definida, sostenida por disciplina interior. Pero esa disciplina no es rigidez, es constancia silenciosa. Es elegir pensamientos alineados incluso cuando la emoción intenta arrastrarte al pasado. Es mantener una dirección interna sin necesidad de validación externa. La mente disciplinada no se dispersa. Observa, decide y sostiene. Existe una diferencia profunda entre forzar y permitir. Forzar nace de la carencia. Permitir nace de la comprensión. Cuando fuerzas, envías un mensaje interno de urgencia. Cuando permites, envías un mensaje de confianza. La vibración mental cambia radicalmente y la vida responde de manera distinta a cada estado, no porque el mundo tenga voluntad propia, sino porque tú te relacionas con él desde otro nivel de conciencia. James Allen afirmaba que la mente es el arquitecto silencioso del carácter, y el carácter, a su vez, construye el destino. Cada pensamiento sostenido es un ladrillo. Cada emoción repetida es un cimiento. Si la mente vive en resistencia, el edificio interior se vuelve frágil, pero cuando la mente se aquieta, el carácter se fortalece, y un carácter fuerte atrae circunstancias que lo reflejan. La reprogramación de la mente no ocurre en momentos extraordinarios, ocurre en lo cotidiano, en cómo interpretas una dificultad, en cómo respondes a una espera, en cómo dialogas contigo mismo cuando nadie escucha. Allí se define todo. La mente que se observa sin juicio comienza a liberarse, y cuando la mente se libera, la energía antes atrapada en la resistencia se vuelve creativa. Existe una historia simbólica que revela esta verdad. Un hombre intentaba abrir una puerta empujando con todas sus fuerzas. Cuanto más empujaba, más se agotaba, hasta que, exhausto, se detuvo y notó que la puerta debía ser jalada. La mente funciona de forma similar. Muchas personas empujan la vida cuando en realidad necesitan soltar. La fuerza mal dirigida genera cansancio. La comprensión genera fluidez. La fe consciente no es esperar sin actuar. Es actuar sin ansiedad. Es moverse desde la certeza interna, no desde el miedo al fracaso. Florence Scovel Shinn enseñaba que la confianza interna es una orden silenciosa al universo. Pero esa orden solo es clara cuando la mente no está interferida por la duda. La mente que duda emite señales contradictorias. La mente que confía emite coherencia. En este tramo del camino, el conflicto principal no está afuera, está dentro, entre la identidad antigua y la nueva conciencia que intenta emerger. La mente condicionada quiere regresar a lo conocido, incluso si lo conocido duele. La conciencia expandida invita a avanzar hacia lo desconocido con serenidad. Allí se requiere verdadero autodominio, no para reprimir, sino para elegir. El autodominio comienza cuando comprendes que no necesitas obedecer cada pensamiento que aparece. Los pensamientos son visitantes, no autoridades. Puedes observarlos pasar sin seguirlos. Cada pensamiento ignorado pierde poder. Cada pensamiento elegido se fortalece. Así se entrena la mente. Así se construye una nueva vibración mental. Así se prepara el terreno para una prosperidad estable.
Observa cómo reaccionas cuando algo no ocurre como esperas. Observa si tu mente se tensa o se abre. Esa reacción revela el nivel de resistencia que aún habita en ti. Escribe en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy. Nombrar la conciencia la hace más clara. Y la claridad siempre precede a la transformación. La disciplina interior no es un castigo, es una liberación. Libera a la mente del caos, libera al corazón de la ansiedad, libera a la acción de la improvisación constante. Cuando la mente se vuelve clara, las decisiones se simplifican. Ya no eliges desde el miedo, eliges desde la visión. Y una mente que actúa desde la visión siempre avanza, incluso en silencio. Napoleon Hill enseñó que la mente humana puede atraer aquello en lo que se concentra con persistencia. Pero la persistencia verdadera no es tensión, es constancia serena. Es sostener una idea sin desgastarte, es confiar sin obsesionarte, es permitir que el tiempo haga su parte sin interferir con impaciencia. Cuando la mente deja de resistir, comienza a cooperar con la vida, y la vida, entonces, deja de parecer un obstáculo y se revela como un aliado. Las oportunidades no siempre llegan como esperabas, pero llegan alineadas con quien te estás convirtiendo, y eso es mucho más poderoso que cualquier resultado inmediato. Permite que este entendimiento se asiente. No intentes dominarlo, no lo conviertas en técnica. La mente que deja de resistir aprende a crear con naturalidad, y esa naturalidad es la antesala de toda riqueza verdadera. Escribe en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy y permite que este acto sencillo consolide tu avance interior. La conciencia que se expresa se expande, la mente que se aquieta se fortalece, y la prosperidad comienza a encontrar un espacio limpio donde manifestarse. Llega un punto en la jornada interior, en 1900, el que la búsqueda se detiene, no porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque ya no las necesitas. Algo se reorganiza en silencio. La mente deja de exigir señales y la conciencia asume el mando. En ese instante, comprendes, sin esfuerzo ni discusión interna, que nada externo te controla, ni el pasado, ni las circunstancias, ni las opiniones, ni el dinero. Cuando esta verdad se asienta, el poder cambia de lugar. Deja de estar en el mundo y regresa al centro de tu ser. Hasta ese momento creíste que reaccionar era inevitable, que ciertas emociones eran más fuertes que tú, que los hábitos tenían más autoridad que tu voluntad. Pero esa era solo una ilusión sostenida por la repetición. Cuando la mente se aquieta, aparece un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio vive la libertad. Allí no reaccionas, eliges. Allí no huyes, decides. Allí no obedeces al miedo, lo observas perder fuerza. Napoleon Hill enseñó que el mayor poder del ser humano es la capacidad de dirigir su mente hacia un propósito definido. Pero este dominio no se conquista luchando contra los pensamientos, sino observándolos hasta que dejan de gobernarte. La mente que se observa se libera, y una mente libre no se sabotea, no se dispersa, no se traiciona, actúa desde la claridad. En este nivel de conciencia, la prosperidad deja de ser una meta distante y se convierte en una consecuencia natural. Ya no persigues resultados con ansiedad, te alineas con ellos desde dentro. La ley del pensamiento responde con mayor precisión cuando la mente no interfiere con miedo. La vibración mental se estabiliza y la realidad comienza a reflejar ese orden interno. Florence Scovel Shinn hablaba de vivir en un estado de expectativa serena. No esperar desde la urgencia, sino desde la certeza. Esa certeza no grita, no exige, no se justifica. Se siente como una calma firme que permanece incluso cuando los resultados aún no se manifiestan. Esa calma es fe consciente en acción. Y donde hay fe consciente, la resistencia desaparece. La riqueza verdadera no es ruidosa, no necesita exhibición ni validación. Se manifiesta como claridad mental, estabilidad emocional y decisiones precisas.
El dinero entonces deja de ser un fin y se convierte en herramienta, un reflejo de una mente que se gobierna a sí misma. Sin autodominio, cualquier éxito es frágil. Con disciplina interior, incluso los desafíos se convierten en ajustes conscientes. James Allen afirmaba que el carácter es destino, y el carácter se forma en silencio, en los pensamientos que eliges sostener, en las emociones que decides no alimentar, en la forma en que interpretas lo que ocurre cuando nadie te observa. Allí se construye la verdadera prosperidad, no como acumulación, sino como coherencia interna. Cuando comprendes que nada externo te gobierna, la ansiedad pierde su base. El miedo aparece, pero ya no dirige. Las comparaciones se disuelven porque entiendes que cada mente crea su propio ritmo. El tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. En ese estado la acción surge naturalmente, sin forzarse, sin agotarse. Escribe en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy, no como ritual vacío, sino como acto de conciencia. Cuando nombras una verdad, la integras. Cuando la integras, deja de ser información y se convierte en transformación. La ley del pensamiento siempre está actuando, pero solo se vuelve visible cuando la mente deja de resistir. Cuando la conciencia guarda silencio, la mente deja de sabotear el proceso y la vida responde con precisión, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma de percibirlo y responder a él. Napoleon Hill insistía en que la mente que domina sus pensamientos domina su destino, pero este dominio no es control rígido, es presencia constante, es claridad sostenida, es recordar una y otra vez que tú eres el origen de tu experiencia. Cuando vives desde ese origen, el mundo deja de imponerse y comienza a responder. Permite que este mensaje repose en tu interior. No intentes aplicarlo con prisa, no lo conviertas en técnica, déjalo actuar como revelación silenciosa. La mente que comprende no necesita convencer, simplemente cambia. Si este encuentro resonó contigo, no fue por casualidad, fue porque tu conciencia estaba lista para escucharlo. Suscríbete, porque cada nuevo video es un paso en la jornada de la mente que crea su propio destino. Y recuerda, cuando lo invisible encuentra una mente que ya no resiste, la vida entera responde.